¿Qué tal? Bienvenidas sean todas y todos ustedes a un nuevo episodio del podcast Empresas Efectivas. Estamos en el episodio 2, más bien estamos en la entrevista número 2 o en esta serie de charlas y conversaciones que estaremos teniendo entre el ingeniero Joel Estrada, mi papá, yo y todos ustedes. Y hoy traemos un tema que vive en los dos planos que más nos importan, el personal y el organizacional, desde luego. Porque la pregunta que vamos a explorar el día de hoy no es solo qué tan excelente es tu empresa, sino también qué tan excelente eres tú en lo que haces todos los días. Pero esto desde una perspectiva muy humana. Y la razón por la que ese orden importa, primero la persona, luego la organización, es exactamente lo que vamos a descubrir en este episodio con el director y consultor de desarrollo organizacional de Empresas Efectivas Consultores, Joel Estrada. Papá, bienvenido a este episodio número 2. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Jazmín. No, pues qué alegría y qué emoción estar de nuevo en este siguiente podcast ahí para toda la audiencia que nos escucha. Y bueno, pues primero del hecho de estar compartiendo con usted y posteriormente ahí también con toda la audiencia. A mí me parece que el tema que vamos a tratar quizás debió haber sido el primero de todos los que hemos hecho anteriormente, porque es un fundamento base hablar de la excelencia. Y bien lo decía usted, que es fundamental en ese orden empezar con lo que es el tema de la excelencia que parte de la persona, porque la excelencia organizacional es consecuencia. Es decir, Claro, no puede haber organizaciones excelentes si no hay personas excelentes. Y cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de todo tipo, digamos, de entidades. Una familia es una organización, entonces una familia excelente necesita personas, es decir, papás excelentes, mamás excelentes, hijos excelentes. Lo mismo sea para un equipo deportivo, lo mismo sea para lo que es una organización del sector público o privado o una organización de la sociedad civil. Así es de que, pues súper bien esta invitación que me hace de hablar de este tema y estamos listos para iniciar. perfecto, muy bien, excelente. Y es que, claro, cuando lo planteamos así, pareciera que es muy lógico el pensar que primero hay que trabajar en el desarrollo personal para luego llevar lo mejor de nosotros a un proyecto, a una empresa, a una familia, a cualquier tipo de organización, como tú mencionas. Sin embargo, en la práctica pareciera que casi nunca lo hacemos así o casi nunca nos fijamos en el desarrollo de las empresas. Y a lo largo de este episodio, bueno, va a ser muy interesante descubrir por qué nos sucede y también qué tanto nosotros llevamos estas prácticas en el día a día. Pero bueno, pues ahora sí que a lo que nos invita el día de hoy a reunirnos, me interesa saber una primera pregunta como para ir adentrándonos en el tema. Tú, en tu experiencia como consultor organizacional y que has estado inmerso en muchísimas empresas, que por cierto, aquí haciendo un paréntesis, para todas las personas que no conocen al ingeniero Joel Estrada, él es un experto en desarrollo organizacional y su vastísimo currículum, le dimos como un recorrido a su vastísimo currículum en la entrevista anterior que está disponible en nuestros canales de YouTube, de Spotify, para que vayan y la chequen. Pero bueno, cuando tú llevas este tema a una empresa, o sea, por decir, por poner un ejemplo, a una sala con personas de distintos niveles, operadores, vendedores, mandos medios, directivos, ¿qué, qué es lo que ves que más conecta? O sea, ¿dónde encuentras ese momento en el que la gente deja de escuchar información y justo empieza a hacer como esta valoración y empieza a verse a sí misma en cuanto a su desarrollo propio? Sí, pues principalmente, y no sería nada más cuando me encuentro lo que es con un grupo de personas, sea de una empresa, de una organización, en una sala o cuando tratamos estos temas. Generalmente se observa en cualquier escenario, inclusive puede ser en el área de la operación, ya sea en el piso de una planta productiva o ya sea lo que es una reunión, e inclusive acompañando a un vendedor ante un cliente. Es decir, lo que sucede es que
pues la dinámica y las actividades del ser humano no se, no se logran, digamos, apreciar generalmente en el trabajo en soledad. Es decir, sí, puede haber una persona haciendo actividades en una computadora, tecleando, o lo que es Ujú. apretando tuercas en lo que es en un taller mecánico, pero realmente donde se manifiesta mayormente lo que es la parte de ese ser persona es cuando tiene un encuentro con otra persona. Ok, Y en eso, pues se da en las diferentes reuniones, una llamada telefónica, una reunión de trabajo, o bien lo que uno llega como consultor a través de los programas de capacitación y que tiene uno gente, como bien lo dice usted, en una sala. ¿Dónde se encuentra, digamos, ese punto donde la persona conecta con el tema para darse cuenta de sí, de que algo le está diciendo muy, digamos, en su profundidad de su ser? Y es justamente cuando en estos temas de la excelencia, que es una palabra que yo digo que está un poco, pues, tergiversada o sí. hasta profanada como tal, a veces hasta inclusive decir es que no, pues la excelencia es difícil de alcanzarla porque pues no somos perfectos y somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, yo identifico cuando la persona se da cuenta de que el paradigma, es decir, la manera de pensar que siempre ha traído como esquema mental, no es único. Y cuando digo no es único, es que resulta que lo que es un paradigma para alguien es un paradigma diferente para otro. Es decir, el problema de una persona no es un problema de otra persona. Es decir, alguien ya lo resolvió. Lo que se dificulta para alguien no se le dificulta para otro. Y en ese sentido, esto significa que el alcance de hasta dónde las potencialidades del ser humano, pues son infinitas en el sentido de hasta dónde puede llegar una persona a crecer, a desarrollarse. Y no lo digo con un sentido nada más motivacional, como si fuese un motivador, es decir, todo lo que te propones lo vas a conseguir, o Ujú. ese tipo, digamos, de expresiones muy motivacionales. No, yo me refiero, es decir, cuando el directivo o el empleado o el compañero de trabajo o el amigo en este tipo de, digamos, de temas, se da cuenta que hay otras vías, que hay otros caminos. Y me parece que yo lo dije en el podcast anterior, aunque tratamos los temas de la profesionalización de las empresas, pero siempre se me viene a la mente esta frase tan simple que tiene que ver con la geometría, que la distancia entre dos puntos es la línea recta. Entonces Ujú. resulta que el camino más corto, más sencillo, más simple, es justamente el camino de la excelencia. ¿Por qué? Pues porque no hay recovecos, ni dispersiones, ni enredos, ni, como decimos aquí en Chihuahua, reborujos, eh, como tal. Eh, entonces, ahí es donde se da cuenta, el darse cuenta, y ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante del tipo de posturas que tomamos las personas o las organizaciones, que nos podemos clasificar en determinado tipo de segmento, en esa clasificación que lo platicaremos más adelante. Pero la realidad es de que hasta que nos damos cuenta, como que el primer paso es tomar conciencia y cuando se tratan estos temas, pues parece que me cae el saco, parece que me ubico aquí. Entonces, pues en una palabra, pues yo creo que la excelencia parte propiamente desde lo que es la esencia del ser hacia la parte de un debe ser. Por ahí pudiéramos partir, que es donde se da pues una especie de conexión con respecto a las personas y a las organizaciones y particularmente en el rol que yo juego y que se dan cuenta que la cosa puede estar mejor. La cosa puede estar mejor. Ok. Qué interesante. Y es que aquí estamos entrando, creo, en algunas como prácticas filosóficas, me parece, ¿no? Porque mencionabas la importancia de, me parece como de escuchar al otro, para justo, y escuchar en el sentido de, claro, al que está enfrente, pero también el abrirse ante el conocimiento que otras personas tienen y otras personas han aportado, porque dijiste tú, o sea, los problemas que nosotros tenemos muy seguramente tienen solución porque hay otros
seguramente hay otras personas que ya los han resuelto, ¿no? Pero al estar ensimismados, muchas veces no nos damos cuenta o pensamos que somos únicos y tan especiales como para que nuestros problemas o el problema de nuestra organización pensar que no va a tener ninguna solución. Y otra palabra que está sacando aquí el tema que, bueno, debo decir que yo tuve el privilegio de crecer escuchando ese concepto porque pues te escuchaba desde pequeña dando pláticas y conferencias en torno a la deconstrucción de esta palabra, que es la excelencia, que sí creo que ha sido muy asertivo en señalar que es una palabra que ha sido muy, muy profanada, porque muchas veces pensamos que excelencia es sinónimo de perfección, pero la perfección como tal no existe, en tanto que pues la realidad de todos somos imperfectos y todos tenemos un camino largo que recorrer para pues en este sentido como de la mejora continua, ¿no? De la filosofía de la mejora continua. Y eh, retomo una definición muy linda que acabas de decir, que es el ser hacia el deber ser, como pensando, y me corregirás si es que lo estoy interpretando mal, como pensando que la excelencia es más un camino que una finalidad. En ese sentido, me gustaría primero, si me pudieras retroalimentar, si lo estoy entendiendo de la manera correcta, o sea, si es eso la excelencia, o al menos para ti es eso la excelencia, y sobre todo, pues entonces, partiendo desde aquí, ¿qué no es la excelencia? Pues yo creo que es una buena manera de abordar esta primera parte de tratar de conceptualizar lo que es la excelencia, definiendo lo que no es. Ok. Alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel Buonarroti porque identificaban digamos, ahora sí que los que acudían a ver sus obras magistrales de estas esculturas, Miguel Ángel Buonarroti como un gran escultor. Y con eso vamos identificando también un poquito qué es la excelencia, porque si hablamos de, por ejemplo, la escultura, ¿verdad? De la Piedad, pues esa Virgen María con Jesús en el regazo y que la obra está tan magistralmente bien hecha, pues que no más falta que salgan las lágrimas de los ojos de la Virgen María en cuanto a lo excelente. Y le decían, bueno, y para usted qué es hacer estas obras tan excelentes? ¿Qué es lo que hace usted para que sean tan excelentes? No, pues yo nada más tomo la piedra de mármol y le quito todo lo que le sobra. Ujú, ujú. Y la verdad es que es una forma, digamos, muy ilustrativa de identificar qué es la excelencia, porque si la obra magistral es a la piedra de mármol quitarle todo lo que le sobra y ahí quedó la figura de la piedad o alguna otra de las obras de arte que hizo Miguel Ángel Buonarroti, pues bien vale la pena porque si identificamos que no es excelencia, de ahí podemos sacar que sí es la excelencia. Y la verdad es que siempre se piensa en la excelencia como perfección y no errores. Y no es eso. La excelencia no es realmente el hecho de que nosotros jamás nos equivoquemos. Primero porque no existe persona en el mundo que no se equivoque. Claro. No hay manera pues garantizada, a veces ni siquiera los equipos automatizados, que son equipos mecánicos y que están hechos bajo determinados procesos, que en ese sentido ni siquiera tienen, digamos, una especie de libertad para cambiar su proceso, hablando de lo que hace una máquina. Ujú. Y aún así, no siempre salen bien. A veces lo que es la parte de el mecanismo, pues por ahí porque estaba muy desgastado un perno y ya pues el nivel de perforación se hizo completamente. Entonces no es, a veces también tratamos de identificar que la excelencia es el hecho de que hagamos promoción y es muy común en las empresas que nos encontremos en los desplegados en las paredes, donde está el marcado la visión, la misión, los valores, Sí. todo ese tipo de cuadros que se espera que alicienten en promoción una cultura organizacional y tampoco no tiene nada que ver con el hecho de que, bueno, pues nosotros somos excelentes porque nuestro cuadro de valores está
la palabra excelencia en lo que hacemos. No, Ujú, no. Creo que una definición así muy básica es simplemente hacer las cosas correctas bien, en el momento correcto, sí, en la forma correcta. Eso hacerlo desde la primera vez y cada vez. Entonces, en ese sentido, es el hecho de que la excelencia tiene que ver con hacer lo correcto de la manera correcta desde la primera vez y con un criterio de la oportunidad de la mejora continua. Ahorita bien decía usted, y de hecho así se llama lo que es este podcast, El Camino de la Excelencia, justamente ahí está la pista. O sea, la excelencia se va viendo al día con día. No es un concepto aspiracional para ver cuando yo sea grande o cuando termine el curso o cuando lo que es mejor este proceso. No, la excelencia es más un asunto de valores, de actitud, de pensamiento, y en función a esa toma de conciencia, entonces vamos haciendo que cada uno de los pasos que vamos en el camino, sí existe una metodología y lo vamos a ir viendo ya casi al final. Hay una manera de cómo enfocar la excelencia para que nos sirva, entre comillas, no como recetario, pero como un enfoque. Y el ujú. primer, claro que una de las primeras cosas tiene que ver, ¿y dónde está tu visión? ¿Hacia dónde vas? Porque si vamos a recorrer un Claro. camino, pues ¿dónde está la visión? Por ahí pudiéramos decir, digo, existen miles de definiciones y cada autor que trabaja en estos temas de excelencia teniendo una calificación en cuanto al concepto, pero yo partiría pues simplemente de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, tan simple como eso, ¿no? Y Ujú. para hacer las cosas bien, primero hay que dejar las cosas que están mal, ¿no? O hay que dejar de hacer las cosas mal. Este, y retomo lo que dices con un ejemplo que tiene que ver con el desarrollo personal, que a mí me parece que puede ser como muy claro, que es en los temas de salud. A veces no se necesita tanto que la persona cuente sus calorías, por ejemplo, cuando está bajo un régimen alimentario, que quiere conseguir algún objetivo en mejora de su salud. Tal vez no es tan necesario que se ponga a pesar las cosas y a contar las calorías con mucha exactitud. Tal vez el primer paso es pues dejar de tomar refresco, ¿no? O dejar de consumir ultraprocesados, ese como primer paso hacia la excelencia. Y ya después, pues, seguir afrontando los retos de la manera correcta, los retos que van surgiendo como en el camino, ¿no? También considero con lo que estás diciendo que justo es teniendo, hacer las cosas bien, teniendo la conciencia de nuestra propia humanidad, porque luego pasa que por esas altísimas exigencias que tal vez están muy bien intencionadas, pero que no están, cuyo camino no está enmarcado bajo filosofías como esta. Em, Hay personas que no, pues si no me salió todo excelentemente bien desde la primera, pues abandono el camino y tampoco se trata de eso, sino más bien ir siguiendo como estos principios de en las circunstancias que tengo, voy a tomar las decisiones correctas y las acciones correctas y la siguiente vez voy a mejorar todavía más, Sí, ¿no? claro, de hecho sí, Ujú. para las personas que tenemos mucho a ser perfeccionistas, la perfección no es excelencia. Primero, porque la perfección ni siquiera existe como tal. Y Claro. segundo, si nos enmarcamos bajo esa parte y yo puedo decirlo con toda honestidad, que a veces tiendo a cometer, digamos, ese tipo digo, de tendencia por el hecho a veces de esa intención de hacer siempre las cosas lo más bien posible. Y me toca, inclusive cuando voy a dar cursos y que yo ya preparé mis diapositivas, ya trabajé en un material, ya inclusive un curso que yo ya lo he dado varias veces Ujú. y que siempre, claro que se pueda mejorar. Y si me quedaron como unos 10 15 minutos antes de que empiece el curso, voy y abro las diapositivas para ver si todavía hay algo que se le pudiera hacer para que fuera diferente, cuando realmente no va a cambiar en lo absoluto. Y eso lo digo como testimonio mío propio, no de la excelencia, sino de algo que le está minando a la excelencia, Claro. porque estoy desgastándome gratuitamente. Y en realidad, pues, esa es, digamos, una especie de tendencia para los que a veces tenemos esa tendencia al perfeccionismo. Pero por eso creo que justo es muy valioso hacer esa distinción, ¿no? Entre Ujú, perfección o perfeccionismo y ujú. excelencia, ¿no?
porque el perfeccionismo más bien pareciera una trampa, pareciera como un engaño. Y la excelencia no es un engaño, al contrario, es permitir que tu proyecto, que tu persona, que tu desarrollo, pues tenga un flujo sano y que vayas a conseguir los objetivos que te estás proponiendo, ¿no? Entonces, justo, justo por eso me gustaría ir como a la siguiente pregunta, porque claro, como empresas efectivas nos interesa tanto el desarrollo personal como el desarrollo organizacional, porque ya vimos que están intrínsecos, ¿no? Ambos conceptos. Eh, Tú dices entonces que el camino de la excelencia organizacional, pues justo empieza con la persona, ¿no? Con su desarrollo personal. Y, y como mencionaba al principio, pues si lo ponemos así suena muy lógico, pero en las empresas, en los proyectos, en las organizaciones, muchas veces ocurre al revés. Primero me gustaría saber por qué tenemos ese espejismo, por qué creemos que debe ser al revés y por qué no es al revés, o sea, justo por qué no funciona así. Primero el sistema, los procesos, la estructura y luego que la persona se adapte a esos sistemas. No, pues está justamente dando en el clavo de lo que ocurre en una buena cantidad de empresas. Yo podría decir que generalmente nuestra cultura tradicional va así, del hecho de que la empresa, como tiene establecidos una estructura, es decir, por ejemplo, un organigrama, una jerarquía, o por el hecho de que inició con el fundador, que era, si hablamos de la empresa pequeña y mediana, y fue creciendo y las cosas así siempre se han hecho, por lo tanto así se tendrán que seguir haciendo, de tal manera que llega una persona nueva, un colaborador nuevo, y a pesar de que traiga pues sus habilidades y sus cualidades y ciertos dones, talentos o habilidades que él ha desarrollado y no las puede poner a trabajar porque las cosas aquí se hacen así y no hay otro camino marcado Sí, por, por, por la cultura, por ese sistema, por ese estilo de empresa, o por el jefe, de tal manera que sí, se vuelve todo un reto del hecho de cómo las personas tratan de adaptarse y en realidad, si la persona si tiene bien sustentados, digamos, sus valores, sus principios, pues llega un momento que dice, esta empresa no es para mí, y parece que lo mejor es que se retire de la empresa porque entonces va a vivir contracorriente, ¿verdad? A menos que la empresa sea humilde para aprender, porque tampoco, así como las personas aprenden, las organizaciones también pueden aprender. claro, claro. Y en ese sentido, si hay una especie de humildad y apertura al aprendizaje, pues dice, no se nos había ocurrido, entonces adelante, dinos cómo le hacemos. Y entonces empieza a cambiar la empresa por haberse acercado a lo que decía usted al principio de esa actitud de escuchar y de abrirse a lo que es a las opiniones. Entonces, por esa razón, pues tenemos que empezar de hecho lo dice un autor de Harvard, eh, Jim Collins. Jim Collins escribe un libro que se llama Empresas que sobresalen. Ujú. Y fíjese cómo conecta justamente lo que es la parte de que hay que empezar por la persona y no por la empresa misma. Jim Collins, que escribe ese libro de Empresas que sobresalen, no lo hizo como académico. Él fue revisor de las empresas de la revista Fortune y analizó de más de 300 empresas, qué ocurría con esas empresas en el transcurso del tiempo, de los años, y se dio cuenta que aproximadamente son alrededor de 10, 12 empresas llevaban determinada tendencia, digamos así, un poquito, a veces un poquito de mejora, subían, bajaban ahí las ventas y sus principales indicadores, pero llegó un momento en que había una disrupción y se disparaban hacia arriba, es decir, hacia resultados más exponenciales, Ajá. pero solamente cerca de 10, 12 empresas de un grupo de más de varias decenas de empresas, y entonces fui y las estudio para ver qué hacían. Y entonces, ¿qué prácticas tenían? Esas prácticas que tenían son las que plasmó en ese libro de Good to Great, que es el nombre en inglés, Good to Great, de lo bueno a lo sobresaliente. Ujú. Y en español le pusieron empresas que sobresalen. Y ahí identificó que la primera característica, después de todas las características de las empresas que sobresalen, es primero es quién, ¿Quién? antes de qué. Ok. Y lo refleja con
una metáfora muy interesante. Lo haces referenciando de que si vamos a ir a alguna ruta, a transitar una ruta en un autobús, que primero hay que seleccionar a las personas que se van a subir al autobús antes de identificar para dónde van esas personas. Y esto rompe totalmente lo que se dice de manera ordinaria, sobre todo las planeaciones estratégicas, los programas de planeación de las décadas desde los 80s y 90s, donde primero hay que establecer la visión, luego lo que es la misión, los objetivos, las estrategias, y al último la estructura, y en la estructura es donde viene la estructura organizacional de las personas. Y entonces dice, no, primero quién. Y ante la pregunta que puede sonar, ¿y para qué lo subimos? No, si, si reúne a las mejores personas, con los mejores talentos, con la mejor actitud, identificar lo que es hacia la ruta, va a ser mucho más fácil Claro. el seguir la ruta, porque inclusive no sea que a quien subimos sea una especie de boicoteador. Y desde hecho, desde que lo subimos, porque era una persona que no comulgaba con los valores, y antes de subirse al camión, ponchó las llantas. Claro. Pues ya no vamos a llegar a la ruta con todo y que la tengamos muy bien trazada, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, sí es importante la visión, pero es más relevante lo que es la parte de la esencia. Por lo tanto, la excelencia sí también tiene mucho que ver con valores y con virtudes. Oye, y me va a salir un poquito del guión, como es costumbre, pero a mí me gustaría que nos platicaras, si es que existe, imagino que sí, algún ejemplo concreto que tú conozcas o o en el que tú hayas estado involucrado de algún equipo, de alguna empresa o de alguna organización donde justo lograron revirar como para pasar de lo bueno a lo grandioso, en este sentido en el que estamos hablando. No, definitivamente, y es una buena invitación para lo que es la audiencia que nos escucha, sea para en su casa, con su familia, o sea para como persona, ¿verdad? Como persona, como su ser, para lo que es crecer y desarrollarse, y organizacionalmente también. Entonces, pues bien pudiéramos tener lo que es el resto de la plática, de puros ejemplos, pero Un son día muy valiosos deberíamos, un día por lo deberíamos. siguiente. Un ejemplo, yo trabajé como cerca de 15 años en la industria maquiladora. Ahí estuve yo en el área de producción, en el área de ingeniería industrial, en el área de manufactura, en el área de capacitación. Pues fueron algunos años ahí en la industria maquiladora. Cuando estuve lo que es en la gerencia de capacitación, pues es común que lo que es la parte de los altos directivos, pues tengan muchas juntas. A Ujú. veces hay juntas para ver cuándo hacemos la siguiente junta, ¿no? Como si eso fuera el objetivo de tener juntas. Bueno, son algunas de a veces de las oportunidades que se encuentran en las empresas, lo que es las multijuntas. Y Uy, sí. por esa razón, pues estamos poco con el personal, con los colaboradores, con la gente de piso, digámoslo así. Y había un grupo, yo estaba encargado del área de capacitación, y había un grupo de personas de una línea de producción, estoy hablando de operadores de una línea de producción, que acudía al departamento de capacitación sin que se lo pidiera su jefe por literatura sobre trabajo de equipo. Oh, wow. Y nosotros, pues nada más atendiendo lo que es como si llegara una ventanilla y aquí tenemos esta literatura, estos materiales, se los llevaban. Ellos empezaron a trabajar por su cuenta en fortalecer la cultura del trabajo en equipo sin cursos de capacitación, sin una tarea del supervisor de producción o del gerente de manufactura. No era parte de un programa de capacitación a nivel organizacional. Y por el hecho, creo que una parte que les favoreció mucho es que los jefes andaban muy ocupados en juntas, lo que les permitía que ellos hicieran cosas sin que tuvieran que pedir permiso, porque pues no había a quien pedirle permiso si andaban acá entretenidos los jefes en sus juntas. De tal Ajá. manera que un buen día, en una junta de staff, de esas juntas maratónicas que empiezan en la mañana y a veces hay que dar tiempo para la comida para continuar la junta, donde nos entregan una carta a cada gerente, y en esa carta nos están agradeciendo el espacio que les dimos para desarrollar
mejoras en las líneas de producción, de tal manera que nos estaban invitando a que fuéramos a la línea a visitar, porque tenía una presentación para los gerentes con unos resultados excelentes en cuanto a eficiencia de producción, a reducción de tiempo muerto, a los índices de calidad. Entonces, es un buen ejemplo de a través de esa proactividad y a través de esa sinergia que hicieron ellos, que creo que lo único bueno que hicieron los gerentes es no estorbarles. Qué Ese es, maravilla, ¿no? ese es un ejemplo. Otro ejemplo a nivel personal, bueno, usted conoce muchas cosas a nivel personal, mías, ¿verdad? Pero pues una de un cambio de paradigma y que nos lleva, que me llevó lo que es a una parte, pues yo no, cuando uno dice excelencia no quiere decir que uno sea el mejor de todos. Pues no estamos hablando de un concurso, porque siempre se encontrará Claro. una gente que ha logrado más hitos o score en determinada disciplina y otros menos. Pero pues yo por mucho tiempo, por ser una persona que más bien por mi condición física, pues yo identificaba que mi tipo de trabajo no requería que yo hiciera ejercicio físicamente y que no era una persona que tendía a la obesidad. Y entonces a través de lo que es pues, la evangelización pues, de mis hijos, mi hijo y usted y demás, que empezaban como que un poquito a decirme, bueno, y creo que tú con mucha actividad en diferentes áreas, disciplinas, y te gusta escribir y publicar y hacer cosas y demás, ¿por qué no entrarle al ejercicio? Y yo pues me negaba y me negaba porque decía que eso nomás era para los fisiculturistas y para los deportistas y para los que querían verse bien físicamente. Y Sí. así pasó pues como cerca de un año donde yo de alguna manera pues fui evangelizado por mis hijos en relación a esta parte, hasta que pues ya no sé si para quedar bien o para que ya no me siguieran diciendo, y entré a un gimnasio y a partir de ahí empecé con una cultura física, que no estoy diciendo que sea yo lo que es un ejemplo a seguir, pero en esto por ejemplo, salir a correr. Aquí en Chihuahua hay un parque que se llama El Rejón, que son 6,5 kilómetros, y por todo un año en lo que es la aplicación de estos relojes que miden los pasos y las distancias y la actividad realizada, pues figuré dentro de una comunidad de cerca de 350 de la comunidad, donde no me acuerdo cómo se llamaba lo que es ese reconocimiento, pero pues digitalmente le entregan unas medallas virtuales por haber sido el que le dio más vueltas al rejón en un año. ¿Ah? Entonces, Qué este es un padre. ejemplo que se podía, porque yo decía que no era para mí, que el ejercicio no lo necesitaba, que yo no estaba excedido de peso, y sí hay manera, pues, de lo que es ir cambiando esos paradigmas. Y yo no estoy diciendo que sea yo una persona excelente en la parte de la cultura física, pero en realidad, definitivamente que algunas cosas sí le ayudan a uno. Se siente uno con mucha energía, se alimenta uno mejor, enfrenta uno más fácilmente esas enfermedades propias de las temporadas, ¿verdad? Que se refiere a uno muy fácil y demás. Entonces, son ejemplitos así, a lo mejor no sean muy significativos, pero sí nos dice un poco de cómo puede uno también entrar en esa ruta del camino de la excelencia. Oh, muchísimas gracias por esos ejemplos. Yo creo que sí son grandes ejemplos porque nos demuestran que sí se puede y que la excelencia no es algo que está segmentado por ejemplo, el rubro académico, que es un área, es un área en donde se menciona mucho la excelencia, pero luego salimos de la escuela y parece que nos olvidamos de ella, ¿no? Y que también tal vez nosotros no somos los excelentes, porque somos humanos, pero el camino sí lo es, el camino que emprendemos sí lo es, y creo que los dos ejemplos que nos compartes son bien valiosos porque nos demuestran eso. Y que también no tienes que ser el equipo de superestrategas, tomadores de decisiones de las empresas para llevar a cabo una transformación a través de la excelencia. Eso puede ser un grupo de operadores bien padre, como en el ejemplo que nos dices, que son los que, o sea, lo único que necesitaron ellos es que nadie les estorbara y eso me encantó. No, a mí me ha tocado cosas así tan sencillas y básicas de una actividad diaria como el hecho de tomar un Ajá. taxi y donde lo que es el conductor del taxi los saluda unos buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado el día? Y luego y que empieza a tener esa empatía
para lo que es tratar un tema con calidad y trato, y desde lo que es la parte de abrir la puerta, de lo que es la parte del tipo de diálogo en el camino, lo que es la parte de la amabilidad para lo que es el momento de la despedida. En ese sentido, puede ser lo que es inyectar ese ingrediente de la excelencia hasta una simple ruta en un taxi para ir de un lugar a otro, que es por unos cuantos minutos. Entonces, lo digo como ejemplo de que, digamos, esa actitud de excelencia puede estar insertada en el más pequeño detalle de las actividades cotidianas de la vida. Excelente, muy bien, qué bonito, ya está. Me gustó el ejemplo del taxi como símbolo de la excelencia en sí mismo, ¿no? Oye, pues tú organizas el camino de la excelencia en 3 pilares. Los que, digamos, que sintetiza, ¿no? Este transitar. Y a mí me gustaría que los pudiéramos recorrer contigo, me refiero a yo y también toda la audiencia. Pero bueno, lo vamos a hacer en versión podcast, en versión dinámica, digámoslo así. O sea, manera de charla para que pueda ser como digerible, entendible para todos nosotros. Y bueno, pues que podamos conectar tanto con el desarrollo de la persona, o sea, de cada uno de nosotros como individuos, audiencias y participantes de este podcast, o desde la organización, desde la empresa. Entonces, ¿te parece si arrancamos con el primero? Claro, sí, adelante. Pues vamos con la visión. Empezamos con la visión. A nivel personal, una persona sin visión clara de sí misma, es una pregunta. ¿Una persona sin visión clara de sí misma puede construir excelencia en lo que hace? Y la siguiente pregunta es, ¿y a nivel organizacional, qué diferencia una empresa con visión real de una empresa con visión de póster, que es como los pósters que tú decías, de misión, visión, que están pegados ahí en la entrada o en los pasillos? No, pues de alguna manera como que la respuesta que voy a dar va dando lo que es una pincelada para contestar las dos preguntas en Ok. una primero. Y lo comentaría a través, como dice usted, que sea también la plática un poquito más fresca, más ligera, más de charla de café Exacto. y no tanto lo que es la parte conceptual. Por eso voy a empezar con un cuento y aunque todavía no es la hora de irse a dormir, pero a lo mejor pues habremos contado a nuestros hijos pequeños o nos lo habrán contado nosotros, lo que es este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Oye, pero perdóname, pero a lo mejor hay alguna persona en la audiencia que nos está escuchando en la noche para antes de irse a dormir, entonces que aproveche Bueno, este sí, pues cuento. sí. En estos momentos, en alguna parte del mundo, es en la noche, es el momento de que, a ver si no se duerme, porque vamos a contar el cuento, ya no termina de escuchar lo que es el podcast, pero bueno, pues ahí va. Pero pues todo el mundo conoce ese cuento de Alicia en los Países de las Maravillas. Un día Alicia sale de su casa para irse al bosque y pues resulta que ya lo que es cuando se interna en el bosque, pues siente que anda un tanto perdida, se le hace ya de tarde, noche, y en ese camino se encuentra a un gato que se llama el gato sabio, es un gato muy conocedor que está en una rama de un árbol. Y como Alicia se siente perdida, le pregunta, oye, gato sabio, ¿voy por el camino correcto? De tal manera que el gato sabio le regresa con una pregunta. Y la pregunta que le hace, ¿sabes a dónde vas? Y Alicia le contesta, no, no sé. Entonces el gato extiende los brazos en sentido contrario, apuntando pues toma este camino, es decir, y está apuntando dos caminos diferentes, inclusive opuestos. Digo, para no hacer el cuento muy largo, porque que no se nos vayan a dormir los que ya están muy cerca de la hora de acostarse, pues la moraleja que nos deja este cuento, esta historieta, es de que cualquier camino es bueno cuando no se sabe dónde va. Y yo siempre lo comento en mis charlas, en mis pláticas, que Alicia no estaba perdida cuando estaba en el bosque, andaba perdida desde que salió de su casa. Porque ¿cómo se le ocurre salir de la casa sin tener una visión, una ruta a dónde ir? De tal manera que pues, la respuesta es, no, una persona sin visión clara a sí mismo no puede construir la excelencia. ¿Por qué? Porque siempre va reaccionando. Vamos a decirlo mucho en la cultura latina
y más bien con este folclore de aquí de México. Nos pareceríamos a la banda El Recodo con una canción que se llama Basurita, porque soy del mar espuma y soy una basurita que arrastra el viento. Entonces, una persona sin visión es una basurita que se la lleva el viento y va a caer a donde le da el viento. Lo mismo ocurre con una empresa sin visión. La visión es no ser compartida, pues los problemas no se resuelven, inclusive en algunos casos se dan efectos contrarios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así también directo. Ahí no les platico un cuento, pero sí un testimonio de la vida real de una empresa. Excelente. Mientras el área de cobranza le bloquea a un cliente lo que es la parte de la compra, de comprarle a la empresa, por lo tanto el vendedor no puede venderle a ese cliente porque el área de crédito y cobranza bloqueó la cuenta porque tiene una última factura que no ha pagado. Como no pagó la última factura, el procedimiento rígido que tiene el área de crédito y cobranza es, pues no le vendan, si no paga, pues que no le vendan. Y luego el vendedor a su vez no cubre su cuota de ventas porque le tienen bloqueado a ese cliente de venderle. Este es un ejemplo cuando reaccionamos y no está marcado por una visión por lo siguiente. Y estoy hablando de un ejemplo de una empresa de la vida real, es decir, conozco este caso, que significa lo siguiente. Nunca se pusieron a revisar los de crédito y cobranza. ¿Por qué razón el cliente no pagó? Resulta que la auxiliar administrativo del área de crédito y cobranza, ese viernes, que era el día de pago, pidió permiso por un asunto personal, pero no era un asunto que el cliente no fuera mal pagador. Así es de que cuando no se revisa bien lo que es la parte de la visión como un todo, pues estamos bloqueando algo que está perjudicando a la empresa. Yo no estoy diciendo que hay que venderle al mal pagador que ya nos debe mucho y de que es pero bien consecutivo y repetitivo. Pero en este caso no hay una coordinación entre el área de ventas, el área de cobranza y la misma situación del cliente. Entonces, ese es un ejemplo de cuando falta la visión en una empresa, se obstaculiza el mismo desarrollo de la empresa. Wow, qué interesante. Qué interesante porque la falta de visión, pues sí, pues es un básico, pero muchas veces no lo vemos como tal, o sea, justo así empezamos el camino esperando como la basurita, a ver qué es lo que ocurre y como dicen muchas personas en la parte coloquial, yo fluyo, yo fluyo con lo que vaya pasando, ¿no? Pero pues la realidad es que puede ser, pues es que ante la apertura de cualquier final, pues se abre la puerta también a finales catastróficos, ¿no? Por O a supuesto, caminos sí. donde uno sale muy raspado y pues ¿para qué, no? Claro. Oye, a mí me ha gustado mucho que esta parte de nuestra conversación ha agarrado este tinte o este matiz de las historias. Nos contabas las historias de los operadores, esta misma que nos acabas de platicar, hasta revisitamos Alicia en el País de las Maravillas e historias personales tuyas. Para este siguiente pilar, que son los paradigmas, el siguiente pilar son los paradigmas, me gustaría que nos platicaras sobre una historia que me parece bien interesante y muy pertinente, que es la historia que tú conoces perfectamente sobre un reloj suizo. ¿Nos puedes platicar la historia y cuál es la relación que esto tiene con el segundo pilar, que son los paradigmas? Sí, sí, es muy interesante y este tema de los paradigmas, pues yo lo dije inclusive desde el principio, de cómo nos limitan totalmente. Un paradigma tiene un patrón, un límite, nos encierra en algo y es muy desafortunado cuando no estamos dispuestos a cambiar ese paradigma. ¿Qué tiene que ver esto con los relojes suizos? Pues en los años 70 la industria suiza dominaba el mercado de la relojería. De tal manera que, pues, si hablábamos de quién la mayor parte de la penetración del mercado de los relojes eran los suizos. Y resulta que los mismos relojes, los mismos suizos inventaron el reloj digital, el reloj electrónico. Es más, muchos podrá parecer inclusive un poco novedoso,
porque cuando uno piensa en el reloj digital, en el reloj electrónico, y acuérdense aquellas marcas que todas las traen ahora como retros, por el hecho de lo que es la parte de esta cultura del mercado retro, ¿verdad? Del famoso reloj Casio, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, Que, ajá. que, que esos relojes digitales no son japoneses. Uno piensa que el reloj electrónico es acá de la parte oriental, por lo que es la industria tecnológica electrónica, con todo lo que es las computadoras, las laptops, los teléfonos inteligentes, los dispositivos electrónicos. Y resulta que el reloj digital lo inventaron los suizos. ¿Qué Wow, ajá. sucede con esto? Pues en una exposición que hicieron de lo que es el mercado de relojes a nivel internacional, ahí estaba el reloj suizo, ahí está el reloj electrónico suizo. Y los mismos suizos no les creían. ¿Por qué? Pues porque el mundo estaba hecho que el reloj era el que tenía lo que es el engrane, el muellecito, el segundero, el que va dando vueltas allí, lo que es en la parte de la carátula, y decían, no, este concepto de reloj, pues nunca no va a funcionar, esto no es. Lo ignoraron, pasó un japonesito por ahí, lo vio con esos ojos así, aguiladitos, ¿verdad? Y entonces lo vio, lo tomó, se lo llevó a Japón, lo industrializó, lo comercializó y dominó el mercado de la industria del reloj. Ese es un buen ejemplo de cómo, yo no estoy diciendo que el reloj, digamos, de manecillas, bueno, no sea parte del mercado, yo estoy refiriendo de que se abrió un nuevo mercado, un segmento de mercado muy grande, sí, que ahora inclusive pues con todas esas marcas Samsung, Apple y toda esa parte para lo que es y que aparte ya no nada más miden la hora, ¿verdad? Es más, hasta miden la hora porque miden muchas otras cosas, como dispositivos. Si Entonces, tenemos suerte, miden la hora. eso por ahí lo que es un futurólogo, y no me estoy refiriendo a un adivino, sino un consultor más bien sobre cuestiones de visión, que se llama Okay. Joel Arthur Parker, que trata mucho el tema del cambio de paradigmas, pues identifica que el ADN es una característica del que quiere ser excelente, de ser pionero. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, pues a lo mejor no está dentro de lo que es la parte de aquí del guión, pero vale la pena y pudiéramos hacer otro podcast nomás para hablar de lo que son los pioneros y los que son los colonos. Los Ok. pioneros, y también digo para que la audiencia vea que yo soy pionero o soy colono. ¿Cuál es la diferencia entre un pionero y un colono? El pionero es que por primera vez transita ese país desconocido o ese terreno desconocido o esa experiencia desconocida o ese diseño desconocido, es decir, que no había ocurrido antes. Pero en el sentido de las conquistas, de Ujú. la colonización solamente se da si primero hubo pioneros que lo descubrieron. Claro. Por eso tenía razón el niño, siguiendo hablando de las historias, cuando le pusieron el examen de historia y le preguntó la maestra de que quiénes habían descubierto América, y él dijo que fueron los indios. Y entonces pues le calificaron mal ese reactivo, que no te hemos dicho que quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Y el niño pregunta con una inocencia, pero con un sentido profundo de razonamiento, y dice, ¿y qué no estaban los indios antes de Cristóbal Ajá. Colón? Eso es lo que es la parte del cambio de paradigma. Y si estamos abiertos a cambiar el paradigma, ¿cuántas cosas están por descubrirse que todavía no se han descubierto? ¿Cuántos inventos están por hacerse que todavía no se han inventado? Ujú. ¿Cuántas mejoras pueden hacerse en una empresa que todavía no se han hecho? ¿Cuántas cosas a nivel personal podemos crecer que todavía no hemos crecido? Nada más por cambiar el paradigma. Dice Kobe, si quieres lograr cambios pequeños, cambia tus conductas. Fíjese, pero está hablando de cambios pequeños, porque Ujú. si quieres lograr cambios mayores, cambia tus paradigmas. Y tradicionalmente en las casas, en las familias, en el trabajo, si pórtate bien, haz bien las cosas, mejora las cosas, cambia las conductas, y todo eso no nos da cambios significativos, ¿eh? Nos puede dar una Claro. pequeña mejora, pero el paradigma nos genera cambios mayores. Qué importante lo que nos mencionas, porque entonces estamos hablando de que cambiar paradigmas, pues es una revolución en cualquier nivel.
para la persona, para la organización, o para el mercado, o hasta para la política, ¿no? Porque es algo que trabaja desde las propias ideas y que se manifiesta en las acciones. Perfecto, pues con estos dos pilares a mí me parece que también son como fundamentos para el tercer pilar, que es del que vamos a estar conversando en los próximos minutos, que no sé si es no creo que sea tanto el corazón del tema, pero sí es algo que despeja la vía para el diagnóstico de nosotros en cuanto a nuestro desarrollo o el de las empresas, ¿no? O el de las organizaciones. Es este tercer pilar que tiene como, digamos, una personalidad muy peculiar. Este tercer pilar es el camino de la excelencia en sí mismo, propiamente dicho, el camino de la excelencia. Y aquí se introducen, o tú introduces tres tipos de actitud que me parecen muy interesantes, muy vívidos, porque además ejemplifican, perdón, muy bien cuál es la conducta de pues muchas organizaciones, empresas o grupos de trabajo. Estos tres tipos de actitud son, número 1, la rana, número 2, la puerta de Alcalá, y número 3, el águila. ¿Nos podrías explicar en qué consiste cada una de estas tres, de estos tres tipos de actitud? ¿Y cuál es el tipo de actitud que hace la excelencia y cuál es el que la destruye o la obstaculiza? Sí, sí, cómo no. Sí, sí, pues bueno, como parece que este podcast es el tratar por los ejemplos, historias y metáforas, pero bueno, generalmente las Me metáforas parece y las perfecto. historias y las imágenes, es así, no se nos olvidan y más que un concepto así muy a nivel nada más filosófico. Pero sí, pues definitivamente que esas actitudes o posturas que tomamos las personas o a nivel organizacional pueden clasificarse muy bien dentro de estos tres tipos de personajes. La rana, la rana como tal es muy buena para adaptarse poco a poco sin darse cuenta. O sea, la rana no es consciente de las cosas que están cambiando. Y eso, pues, sucede que en la cocina, puesta una rana sobre una cubeta de agua, sobre un depósito de agua, con el mechero puesto, se va calentando lo que es la parte de la temperatura del agua y la rana no se incomoda ni se inquieta ni salta, inclusive aunque el agua esté hasta el borde, es decir, que la superficie donde está flotando la rana es la misma altura nomás para brincar de la cubeta y no Ajá, brinca de la olla, porque ¿no? Ajá. en esa parte de no ser consciente de la realidad que está pasando, pues termina cocinada. Y al terminar ya cocinada, pues entonces ya podemos comer ancas de rana como platillo. Entonces, a veces las personas en las organizaciones toman ese tipo de postura. Le llamamos la puerta de Alcalá. ¿De dónde está lo que es ese concepto? Bueno, la puerta de Alcalá está por allá en España, ¿verdad? Pues es una avenida muy principal en una de las ciudades de España, pero más bien viene por el hecho de que hay una canción aquí lo que es en pues qué tipo de ritmo de esta música del Como grupo pop, ¿no? Cabá, como pop, sí, sí, como pop, del grupo Cabá, que dice ahí está viendo pasar el tiempo. Sí, la Puerta de Alcalá se da cuenta de muchas cosas, porque aparte está una avenida muy importante en esa ciudad de España, ¿verdad? De tal manera que pasan días, pasan personas, pasan autos, y ahí está viendo todo lo que está pasando, nomás ver pasar el tiempo, es decir, observa la película, pero no participa dentro de la película. No es protagonista de lo que ocurre ahí. Ujú. Y está lo que es las águilas, que inclusive en su naturaleza, de acuerdo a lo que dice la ciencia, es que tiene una visión, pero extensísima en cuanto a lo que es a su capacidad retinal de su ojo, porque a grandes distancias pueden ubicar lo que es la parte de la presa. Aparte, vuelan muy alto y lo que es el concepto de ir descendiendo, aprovechan las corrientes de aire
para lo que es consumir en la mínima energía y que se mantenga toda su fortaleza para lo que es cazar, por ejemplo, que es uno de los objetivos que tienen. Entonces, aparte ahí hay un canto de religioso, ¿verdad? Pues que se ha vuelto un poco popular, que dice que las águilas, que seremos como las águilas, que caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán, y que nuevas fuerzas tendrán. Hay por ahí lo que son los estribillos, ¿verdad? De una canción religiosa, que va marcando de lo que es esa fortaleza que tienen las águilas, de esa visión, esa capacidad de planear para lograr pues, lo que se propone. Y en ese sentido, pues tanto las personas como las organizaciones, pues nos llevan. Claro que por la actitud que destruye la excelencia, pues es la postura de las ranas y la postura de Claro. la Puerta de Alcalá. Claro, que la destruyen de maneras distintas, pero la finalidad pues sigue siendo, o sea, más bien el fin sigue siendo catastrófico para el proyecto. Es que es muy fácil identificar, y esto nos lo podemos llevar ya también como una especie de aprendizaje. Si tomamos dos cosas, que una parte es ser consciente y la otra es tomar acción, así también podemos clasificar este tipo de personajes. La rana no es consciente y no toma acción. La Puerta de Claro. Alcalá sí es consciente, pero no toma acción. Es consciente y ve lo que está pasando, pero Sí. no se mueve tantito del lugar donde está plantado, ¿verdad? ¿Sí? Es negligente, por decirlo así. Uno es omiso, el otro Correcto, es negligente. Ajá, así es. Y el águila es consciente y aparte toma acción. claro, Y esa es claro, otra oh, forma también de verlo. claro, pues nos queda súper claro y nos queda súper claro también porque yo creo que todos podemos identificar ejemplos en nuestro entorno inmediato que pueden clasificar en uno, en otro o en el tercero, ¿no? Ujú, Este, entonces, pues ya conocemos a estos tres, digamos, arquetipos o personajes, los ubicamos, es fácil ubicarlos porque, repito, o sea, los hemos vivido o hemos sido o hemos convivido con quienes han sido. ujú. Y llegó ahora sí esta parte, pues, de juego del podcast. Vamos a hacer una dinámica, ¿te parece? Sí, sí, me gustó el podcast anterior, también hicimos algo así, y bueno, Sí. pues son retos, porque ahora resulta que en este caso el entrevistado ahora tiene que contestar acertijos y cosas así, pero bueno, a ver si me sale bien. Yo creo que te va a salir muy bien porque conoces perfectamente este tema. Y también invito a la audiencia a que participe ahí mismo, un cuaderno, una pluma, en su celular, en su pensamiento, identifique las respuestas a cada uno de estos escenarios que voy a plantear, o más O bien inclusive que pueden estas poner frases. comentarios, ¿no? Ahí Claro, en las redes. Ujú, claro, ujú, por ujú, supuesto, incluso ejemplos, ¿no? Ejemplos, ujú. ¿no? Mi vecina, mi vecina es una puerta de Alcalá. A nosotros nos va a encantar conocer sus experiencias, tanto de su entorno personal como, por supuesto, del profesional o del laboral. Yo te voy a leer 4 frases que se escuchan todos los días en las empresas mexicanas, ¿va? En juntas, en pasillos, hasta en conversaciones informales. Y ya tú me dices, ¿es rana? ¿Es puerta de Alcalá? ¿O es águila? Y si nos puedes explicar por qué, te lo agradecería mucho. ¿Listo? ¿Vamos con la Sí, primera? listo, adelante, sí, sí. Perfecto, muy bien. Vamos con la frase uno. Atentas, atentos todos. No, pues es que siempre hemos funcionado así y siempre nos ha ido bien. Esa es la frase. No, pues aquí estamos hablando de lo que es una persona o una organización tipo Puerta de Alcalá. ¿Por qué Ok. es tipo Puerta de Alcalá? Pues es justamente ese arquetipo al que se refiere usted, porque pues lo peligroso no es que sea falso, o sea, sí les puede estar yendo muy bien, sí les puede haber ido muy bien. No es un asunto en que también vayan, puede ser inclusive hasta que esté integrado dentro de los casos de éxito como Ujú. tal. El problema es que ese paradigma no permite ver lo que está en el entorno. Creo que yo lo comenté en el podcast pasado y voy a utilizarlo como ejemplo. Al cabo, a los que tengan buena memoria, pues esto es repetitivo, pero los que no, sí les va a sonar como novedoso. Que yo ponía un ejemplo en aquel podcast
de si vamos jugando unas carreras dentro del vagón del ferrocarril. Ajá, Y el hecho es sí. de que nos va muy bien porque le echamos muchas ganas y resulta que pues tuvimos el mejor score en lo que es la parte de la velocidad dentro del vagón, pero llegamos al mismo ritmo de todos los demás que van en los otros vagones, porque no determinamos nosotros lo que es la parte del alcance hacia la meta, pero voy a poner ejemplos reales de las empresas. Perfecto, me parece Al excelente. menos no sé si son los millennials o si los centennials los alcanzaron a ver, pero al menos los millennials sí, de que conocieron lo que es este centro de video donde íbamos a rentar películas Ujú. en, en, en DVDs o todavía un poquito tiempo más tarde los famosos videocassettes, VHS. Ajá. Blockbuster Video era una cadena mundial que tenía un éxito tremendo y pues ellos decían siempre hemos funcionado así y siempre nos ha ido bien. Y pues digamos ahorita, ¿qué es de Blockbuster? Pues no es. Nunca se abrieron a nuevos paradigmas a lo que es la parte de ahora, lo que es la transmisión por streaming de contenido de video y ya eso es historia. O sea que podríamos decir, siguiendo este ejemplo, que para curar la enfermedad de la puerta de Alcalá hay que romper paradigmas Totalmente. totalmente. Ese es el remedio. Ujú. Órale, muy bien. O sea que esto no solamente nos sirve como juego, sino como guía, como guía a Oh, seguir. totalmente. Sí, Muy sí, bien. hay un libro para gerencia que se llama Liberation Management, de un Ajá, señor que se llama Tom Peters. El libro se llama Liberation Management y así se le fue el título en español, cuanto al contenido en español, que es pues la gerencia liberadora o liberarse de los gerentes. Y ajá, les propone a los gerentes, hay una hoja dentro del contenido de ese material, y Tom Peters es también un gurú de Harvard de desarrollo empresarial y desarrollo de negocios, el que dice 50 formas de encontrar la buena suerte y pone una lista de varias cosas y entre ellos les dice que cultiven orquídeas. Yo no sé qué tiene que ver cultivar orquídeas para un gerente. Y no, pues el hecho es de que el que haga usted cosas que de ordinario no hace, le ayuda a romper paradigmas. Creo que usted lo comentaba, yo no sé si lo ha comentado en las pláticas acá sociales, de familia, o lo llegó a decir en los podcasts anteriores, que alguna vez se me ocurrió a mí utilizar una bicicleta para que los cuernos de los mangos, los manubrios de sí, la dirección, la llanta delantera corriera en sentido contrario de la dirección del manubrio. Y en ese sentido, pues eso es un tanto riesgoso, ¿verdad? Por el hecho de que si no va uno coordinándose, de que si yo le doy vuelta a la izquierda, la dirección de la llanta sea hacia la derecha y al revés. Pero ¿qué permite el hecho de vivir la experiencia? Yo no digo que nos hagamos expertos en andar en bicicleta con la ujú, dirección contraria al movimiento del manubrio. Sí, sí, ese manubrio, no sé ni siquiera cómo se dice la parte sí, correcta. Sí, es pero a lo que voy es manubrios en plural. perdón, Manubrios en plural. ok, Ujú, sí, sí. Entonces, ¿qué permite el hecho que hagamos cosas diferentes? Pues que lleguemos a lugares diferentes. Ahora, si claro. los hace con visión, pues llega a lugares diferentes más atractivos, porque no se trata nada más de agarrar el rumbo para ver qué sale, ¿verdad? Esto estaría contrario, dejarse llevar como la basurita, ¿verdad? Del recodo, sino que propiamente, este, pues vayamos pues teniendo mejores alcances, mejores logros, nuevas realizaciones, que nuestros dones y nuestros talentos se vean aflorados y a lo mejor por ahí está un gran pintor o un gran escultor o un gran escritor o un gran director, pues, dependiendo de lo que es la parte de los talentos puestos en marcha, ¿no? Claro, claro, de repente puede ser algo como, pues sí, sí, soy un director de una empresa súper estable, desarrollada, en crecimiento, y parece que estoy en una situación, pues, en la cúspide, pero justo en ese momento decido
pues aprender otro idioma, ¿no? Por Ujú, ejemplo, o sea, que a mí me parece que aprender idiomas es algo que por supuesto que rompe paradigmas, ¿no? Aprender claro. otra lengua o de repente, hacer otra dinámica grupal. Pues qué valioso todo esto que nos compartes. ¿Te parece si nos vamos con la segunda frase de esta dinámica? Adelante, adelante. Va, atentos, atentas todas y todos. Yo no espero que me pidan mejorar. Si veo cómo hacerlo mejor, lo hago y punto. No, pues es justamente lo que es esta postura o comportamiento del águila. Y el águila siempre nos está presentando lo que es la parte de lo que se conoce en mejora continua como el Kaizen, que siempre se puede mejorar. De hecho, cuando yo tomé mi carrera de licenciatura en ingeniería industrial, había una materia que era lo que es la parte de la investigación de operaciones para lo que es la parte de la mejora. Y se dice que un proceso que acaba de mejorarse puede ser Ajá. mejorable. Okey. O sea, pues tiene un proceso, lo mejora, y en cuanto terminó esa etapa de esa mejora, puede ser ingrediente o insumo para ser mejorable. De tal manera que, pues, las águilas son proactivas y no esperan el hecho de que a ver qué sucede, a ver si la presa llega hacia donde está uno, sino hacen su planeación. Y no nada más eso, creo que el ejemplo del águila, que aunque ahorita marqué dos elementos referenciales de la naturaleza del águila, pero ellas se retiran y ya cuando son están en una edad más madura, y se retiran a las montañas porque el pico se les va aguilando y entonces se les dificulta ya más lo que es la parte de la casa para romperse lo que es la parte del pico para que renazca uno nuevo. Y en ese sentido es un ejemplo, pero fabuloso, Sí. acerca de la mejora, de la renovación, el hecho de estarse siempre alimentando, o lo que se dice también coloquialmente, afilar el hacha. Si estamos haciendo leña y si nunca afilamos el hacha, vamos a perder nuestra capacidad productiva de hacer leña, ¿verdad? Entonces, es un buen ejemplo el águila también como tiene esa particular de estarse renovando. Y de permitirse incomodarse, ¿no? También. Ujú, O sea, sí, sí. totalmente, porque no puede haber renovación sin incomodidad, por más que uno esté de acuerdo con ella, ¿no? O sea, con el beneficio después de romperse el pico, tal Sí, yo que toda mi literalmente, vida ¿no? no he hecho ejercicio, pues los primeros días que iba al gimnasio, pues yo salí y no podía ni siquiera mover el volante, ¿verdad? Y decía, Ya, no, pues si exacto. esto pues parece que no es para mí, ¿verdad? Y me duele todo el cuerpo, ¿verdad? Y ya no quiero ir. Sí, sí, entonces sí hay ese sacrificio, pero es corto, es temporal. Ujú. Después ya no hay, bueno, en mi caso, que a veces yo batallo más cómo dejar de ir a hacer ejercicio, más que cómo continuarlo. Muy Ujú. bien. Vámonos con la tercera frase. No, es que sí queremos mejorar, claro que queremos mejorar, pero primero necesitamos estabilizarnos. ¿Qué Oh, será? pues eso, suena eso hasta así como que muy bonito, ¿verdad? Por el hecho de decir, no estamos fuera de esa intención, Es que traemos suena esa hasta buena sensato. intención. Y, Ajá, y bueno, pues lo que pasa es que todavía traemos ahí muchos pendientes y tenemos primero que arreglar algunas cosas. Ya llegará el momento, ¿no? Pues no sé si esos intentos de estabilizarse pues puedan durar años. Hay un libro que yo escribí que se llama Empresas Efectivas, en donde pongo ahí lo que son los pasos del camino, y lo platicamos un poco, lo que es en el podcast anterior, de 7 pasos para maximizar ganancias y ser más efectivos. Y yo digo ahí, o como un primer concepto que puede sonar bastante rústico, inclusive muy pobre desde la parte del desarrollo empresarial y organizacional, donde ujú. digo, si no sabes hacer algo, mejor vende, porque si vendes, tienes con qué pagar lo que no sabes hacer bien, pero si no vendes, no tienes para nada. Y yo no estoy diciendo que hay que vender por vender o que hay que salir a ver nomás qué pasa. No, no, es el hecho de ir construyendo en el camino. Usted misma lo dijo al principio de que el camino de la excelencia se va haciendo todos los días. Por lo tanto, no, pues en este caso es una rana que quiere supuestamente entrar en transición.
en este ejemplo que da, ¿verdad? Ok. Que queremos mejorar, pero primero necesitamos estabilizarnos. No, no, la rana se estabilizó tan bien que terminó cocinada, ¿verdad? Entonces, en ese camino, lo que está pasando en el entorno, pues le va a pasar como a Blockbuster. Si Blockbuster quería estabilizarse, logró, pero súper buena estabilización. Nada Sí. más que al día siguiente ya no había clientes que le compraran. Y yo creo que el ejemplo de Blockbuster puede funcionar también, o puede aplicar también para la siguiente frase. Vamos ¿Eh? atentos todos. Ujú, Porque esta frase además tiene, creo que todavía más jiribilla. Así ujú. dice: "Sí, el mercado cambió, pero nosotros somos los mejores en lo que hacemos". Sí, sí, esta frase es así, yo creo que está hecha así como que con un sentido, ¿cómo le llamamos? Le decimos aquí en la cultura mexicana que un cuatro, poner un cuatro, Sí, como exacto, para ver ajá. si, Tiene porque trampa. el mercado cambió, pero nosotros somos los mejores en los que hacemos, como si garantizara que el mercado, por ser nosotros los mejores, siempre nos van a comprar a nosotros. Entonces, es una puerta de Alcalá que sabe muy bien quién es, cómo está, y puede ser la puerta de Alcalá, si lo hablamos como un monumento, como un arco, hablando de la puerta, este edificio icónico al que se refiere esta canción del pop, porque es muy matizada. O sea, ellos reconocen el cambio, pero lo justifican para no cambiar. Fíjense qué interesante, se dan cuenta de lo que está pasando en el mercado, pero se justifican para no cambiar. Los suizos es lo que hicieron, ¿no? Eran los mejores haciendo relojes. Ajá. La verdad es que eran los mejores haciendo relojes, Pues el pero era prestigio que incluso todavía el se pre- dice, ¿no? todavía, Relojes. todavía. Y yo no estoy diciendo que esos relojes ahorita sean productos no consumibles, sí, por supuesto que sí, pero es para un segmento, inclusive un Ajá, segmento un poquito más reducido. sí, ¿Por qué? Pues porque son relojes generalmente ya que funcionan más bien como una prenda de vestir, como porque de para darle, estatus incluso. porque para darle información, pues ya hasta Sí. los relojes electrónicos tienen hasta el chat GPT, ¿verdad? Entonces eh, ya le organizan la agenda y le hacen muchas cosas. El problema, pues, no es la calidad del pasado, ese es el tema. No es el Okey. asunto de qué tan bien nos ha ido en el pasado. El cambio de paradigma, significa este, el que, aunque que ser los mejores con respecto a qué, porque inclusive ya en estas tendencias actuales, las empresas grandes pueden ser muy pequeñas y las empresas pequeñas pueden ser muy grandes. Y Oh, eso está anteriormente, interesante. allá en los ochentas, nomás eran las empresas grandes, ya se quedaban como grandes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la industria automotriz, Ajá, pues que se decía por allá en los ochentas, en los noventas, antes del 2000, pues las tres grandes conocidas por medio mundo, ¿no? Ford, Chrysler y la GMC, más conocido aquí en México como la Chevrolet ujú, o la GMC, y esas empresas pues podían identificar entonces que ellas eran las que absorbían y sí absorbían la mayor parte del mercado. ujú, Pero si hablamos, por ejemplo, de General Motors, cada vez ha ido bajando lo que es la parte del tamaño de mercado. Toyota, que en aquellos años de los 70s, 80s, 90s era una empresa pequeña, y luego lo que se ha posicionado actualmente. O sí, inclusive lo podemos ver, inclusive en la industria electrónica, hablando de automotriz moderna, como Tesla con respecto a BYD, cómo el mercado de okey. BYD se ha extendido también y cómo inclusive parece que Tesla se está quedando atrás. Y estamos hablando ahora sí de correr el terreno un poco de estas décadas más recientes. Esto no opera con respecto al pasado, el siglo pasado y ahora, opera en el día con día. Ujú. Exacto, o sea, no es algo de la historia, es algo que ocurre en el mercado en todo momento, y que Así es, además puede generar cambios tan drásticos y tan fuertes de un segundo a otro. así es, de Órale, pues acuerdísimo. Ujú. pues qué interesante, y a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de cerrar, que es, pues, digamos, la clave de todo lo que Ujú. conversamos en estos minutos, y más ya
con los ejemplos de estas conductas o de estos arquetipos que se tienen muy claros a todos. Em, pues, así de manera concreta, entonces, sí hay una ruta para la excelencia. Sí, totalmente, totalmente. Y a pesar de que se han revisado los pilares, pero los pilares sostienen un puente, ¿no? Los pilares para sostener un puente. Y ese puente, pues, es el camino para llegar de un lugar a otro. Lo voy a decir de manera así porque ya el tiempo nos come, pero que tiene que ver con una primera parte y que es importantísimo. Y usted lo empezó comentando cuando yo di los primeros conceptos de excelencia, que cómo es relevante lo que es la parte del punto de encuentro entre dos personas. Y a mí me parece que pues la excelencia, aunque se puede llevar a nivel muy individual y en soledad de cosas que uno hace, porque también claro que aplica el, 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 el ir mejorando las cosas que uno hace, como por ejemplo el aseo de la casa o lo que es una manualidad, etcétera. Pero la vida en general tiene que ver con la interacción entre las personas. Y a mí me parece que hay una primera parte que abre el camino a la excelencia que tiene que ver con la atención al otro. Okay. La atención como el punto del encuentro es algo que inclusive a veces lo perdemos mucho. Y eso tiene mucho que ver con lo que es incrementar lo que es la parte del espíritu de servicio, del servicio, la filosofía del servicio, la atención, la calidez que se tiene con el otro es fundamental. Y aquí, bueno, pues no disponemos de mucho tiempo, pero al menos como un punto para que se nos quede en nuestra memoria, es que atención es hacer ese puente entre dos personas. Es muy interesante lo que es el origen etimológico de la palabra atención, que viene del latín tendere, y Ajá. tendere tiene el derivado tender, y hay muchas palabras que van relacionadas con tender, tender, tendido, entiéndeme, atiéndeme. Entonces, todas esas palabras nos están diciendo en qué significa el concepto de abrirle el corazón al otro, abrirle el oído al otro, hablarle el oído al otro. Esa parte de ser hospitalario. Generalmente tenemos que tratar al otro como si fuese un invitado. Inclusive mejor es que los de la casa. Yo no estoy diciendo que no seamos atentos con los de la casa, pero por ese nivel tan familiar, pues el niño llegó de la escuela, ¿verdad? Y tiró la mochila para un lado y se fue a jugar al Nintendo y a lo mejor no se da, ojalá y que se vaya desarrollando más ese espíritu de cortesía. Pero yo que me refiero como que se acepta en esa naturaleza familiar, pues, ya tan cercana, que sea, pero al invitado se le habla por su nombre, se le recibe con atención, se va al encuentro con él, se le da un lugar especial. Sí, sí, sí lo transmito Claro. como elemento, ¿ah? Ya después de lo que es la parte de atención, pues es resolver sus necesidades. Y resolver sus necesidades, pues haciendo las cosas bien, así como ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Fíjese que la calidad siempre debe ser al 100%, no el 99.9. De hecho, cuando uno revisa los conceptos de calidad, dice, es que, ¿cómo anda la calidad en el proceso de tu empresa? Pues andamos en 99.9%. Ah, qué buena calidad. Pues no, no, porque y cuando vi unas experiencias, cuando yo trabajé en la industria maquiladora, como trabajaba en la industria automotriz, le asignaron a uno vehículos de la empresa, pero vehículos que uno iba a la agencia por un vehículo nuevo. Y me ocurrió en un caso que apenas salí de la agencia y el tablero se desprendió de un vehículo nuevo. Entonces, a lo que voy es que la excelencia debe ser siempre al 100%, la calidad debe ser siempre al 100%. Uno va a una tienda, al supermercado, a comprar una lata de chícharos y lo que espera uno que cuando lo abra sean chícharos y no sean elotes. Claro. Claro. Entonces, el concepto de hacer las cosas cada vez bien desde la primera vez es algo también que tenemos que considerar. La otra es que hay un camino para que la excelencia sea más fácil. ¿Y Okay. cuál es ese camino? Pues el estilo de la excelencia de ser en equipo, porque el equipo termina con la sinergia de que 1 más 1 da más que 2. Esa sinergia es ese fenómeno que se da socialmente, de que lo que uno contribuye al otro da más que lo que el que trae lo mejor cualquiera de los dos.
se produce lo que se llama la tercera alternativa. Esa tercera alternativa ni lo tenía uno ni lo tenía el otro. Es como un efecto milagroso por ponerse dos de manera proactiva a compartir sus talentos, sus dones, y ahí suceden cosas que, entre comillas, pueden sonar hasta milagrosas. Sí, sin duda pueden sonar hasta milagrosas y yo creo que en cierto sentido sí lo son. Ahora que nos platicas de esta manera tan concreta y tan clara, entonces, ¿cuál es la ruta para la excelencia? Es que sí nos alejamos mucho de estos discursos aparentemente motivacionales, pero que están muy vacíos de pues, de racionalidad, de verdad o de realidad también, este, porque me parece que entonces lo podemos relacionar con, por ejemplo, la filosofía de personajes como Martin Buber, quien decía que el verdadero sentido de la existencia se encuentra él le llamaba entre, que es ese espacio que se encuentra más bien es un espacio que se crea en el encuentro auténtico con el otro. O sea que de alguna manera yo existo en tanto que el otro existe y que tengo un encuentro significativo con él. Y eso es algo Ujú, que me parece que aplica en todo momento en la vida. Más allá de buscar la excelencia en el sentido individualista, es buscar la excelencia en el equipo, en el proyecto, sea una familia, sea una pareja, sea el equipo de colaboradores que nos comentabas que eran los operadores de la maquila, ¿no? ujú. Este, y no sé si esto responde a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, bueno, yo soy la usuaria, la escucha del podcast de Empresas Efectivas y yo soy la que comentó, mi vecina es Puerta de Alcalá, porque esto y esto y esto. O yo soy la colaboradora en un equipo de marketing en una empresa transnacional o la directora, ¿no? Y ya Ujú. identifiqué si este equipo tiene actitud de rana, de águila o de Puerta de Alcalá. Bueno, ¿ahora qué hago con esa información? O sea, ya lo identifiqué, ya lo tengo muy claro, incluso ya tengo nociones de cuál es la ruta de la excelencia, pero ¿cómo doy ese siguiente paso? Con claridad, pues, con determinación. Bueno, primero, a esa persona o a ese usuario a quien nos escucha y que ya se dio cuenta, primero tenemos que mandarle una felicitación. Claro. Porque digo, porque primero ya fue consciente, al menos ya está garantizado que no es rana, porque la rana ni es consciente ni toma acción. La Puerta de Alcalá es consciente y toma acción. Así es de que el camino es muy sencillo. Primero, pues no se queda ahí donde está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que toma el primer paso, ya pasó a ser águila, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ya alcance altos vuelos, Ajá. pero bueno, definitivamente que de todas maneras sí es muy razonable. El darse cuenta de en qué situación está, como que habría que todavía digerir un poquito más en que ya tiene identificada la visión, su visión de vida, su misión de vida, o si es el director de la empresa tiene identificada su visión, su misión, ya tiene establecidos objetivos, que es lo que decíamos la parte del principio, ¿verdad? Porque, pues, ¿para dónde vamos a trazar la ruta si todavía no tenemos marcadas nuestras metas y objetivos? Entonces, pues ahí digamos como que un primer paso de establecer las metas y objetivos, para luego después de establecer lo que es la parte de las metas y objetivos, es preguntarse si sí quieres. Digo, hay la voluntad. Con que haya la voluntad, puede ser que no haya la capacidad, no haya lo que es el conocimiento, pero habría que preguntarse si sí hay voluntad. En el libro de Empresas Efectivas pongo ejemplos a lo mejor muy rancheros en el sentido de este folclore mexicano, porque decía, ¿qué ocurre si a uno lo metieran en un depósito de 200 litros de agua a nivel de tipo de tortura, para el hecho de que pues con alguna intención insana, ¿verdad? Ujú. En el que está uno a punto de ahogarse por el hecho de que lo están, digamos, ahí presionando en ese depósito de agua, pues lo mínimo lo que hace es con las manos a tratar de sacar un poco de agua para que alcance la nariz a salir y respirar.
lo comento, y estaremos dispuestos a tomar esa actitud Claro. y lo que usted decía del sacrificio, ¿verdad? Bueno, es que inclusive pues está tan cómodo aquí. Es más, el agua, dice la rana, está tan calentita que se siente hasta agradable para tal. Entonces, ¿dónde está pues, digamos, esa disposición? Y habiendo ya esa voluntad, pues la parte lo que sigue, lo que es trazar es lo que es la ruta. Y la ruta tampoco no significa el que lleguemos a ser expertos, como lo que decíamos ahorita, y hay que estabilizar el proceso, hay que esperar a que todos los, como se dice ahí, los astros se acomoden. No, pues esto, tomar un primer paso, digamos, como que en este sentido, pues habría que ver cuál sería lo que es el objetivo, ¿verdad? Aquí no podemos hacer, digamos, como que la receta completa, porque habría que ver a qué se trata, qué es lo que quiere, sacar buenas notas en la escuela, o qué es Ujú, lo que quiere, conseguir lo que es la parte de ocupar una posición nueva en la empresa, porque quiere superar si está en esta posición y quiere alcanzar alguna posición de liderazgo, o lo que quiere es terminar la carrera profesionista, o lo que quiere es mejorar su condición de salud. Bueno, pues en función de eso, pues ya se establece lo que es una especie de una ruta y un camino pero pues como lo dijimos ahorita, ¿verdad? Haciendo las cosas bien, trabajando en equipo. Les decía que es más fácil hacer las cosas entre dos que uno, porque dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? claro. Y es un poquito tomando algunas de las cosas que se estuvieron platicando aquí, creo que ya se puede trazar una guía que aunque no estamos ahorita aquí presentándoles literalmente lo que es ya un recetario como tal, pero sí hay algunos tips que pueden llevarse para empezar a utilizarlos. De alguna manera creo que podemos ayudarlos si nos comentan un poco de en qué objetivo, qué proyecto quieren realizar a nivel personal o a nivel empresarial y ya está pues algún diagnóstico, ¿no? De mapear Ujú. como que los elementos del sistema y de esa manera pues poder ayudarles un poco más. Claro, claro, qué bueno que comentas esto, esta herramienta que ponemos a disposición de toda nuestra audiencia, que es un prediagnóstico de excelencia organizacional. Le recordamos que no tiene ningún costo. ¿Y cómo lo pueden solicitar? Pues de manera muy sencilla, contactándonos al correo que aparece en la descripción de este video, jestrada@empresasefectivas.com, al WhatsApp, o nos pueden dejar un comentario en este video de YouTube, en un comentario en el video de Spotify también. Eh, o un mensaje directo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. También nos pueden escribir a través del formulario de contacto en empresasefectivas.com. Nos dicen algo tan simple como quiero mi prediagnóstico de excelencia y nosotros como empresas efectivas se los haremos llegar en los próximos días con, digamos, la primera pregunta de descubrimiento sin costo, con un valor real, con un seguimiento medible y sobre todo que es un excelente punto de partida para todas las personas que quieran justo empezar a romper sus paradigmas. Y súper Pues bien. antes de despedirnos, a mí me gustaría hacerte una invitación, que es una invitación que tú haces a tu público cuando das conferencias con este tema, con el tema que conversamos en la plática de hoy, que es elegir mentalmente un hábito en concreto que queramos llevar hacia la excelencia o con el que queramos transitar la ruta hacia la excelencia. Yo voy a compartir el mío y si quieres, te invito a que también hagas el tuyo e invitamos a la audiencia a que piensen el suyo y nos lo compartan a través de comentarios. El mío es construir o seguir construyendo masa muscular. Estoy en un proceso donde he ido mejorando en muchos aspectos de mi salud y sobre todo que me he hecho muy consciente pues, de las necesidades que tiene mi cuerpo en este sentido. Entonces, pues a veces no es fácil, a veces lo hago con muchas ganas, hago ejercicio con muchas ganas, a veces no tengo ganas para nada y aún así lo hago, pero es un hábito que particularmente el de construir masa muscular, pues es un hábito nuevo para mí. Ya venía haciendo ejercicio desde hace algunos años, que más bien ha sido mi papá el que me ha
invitado y me ha animado a este hábito del ejercicio, pero particularmente el de construir masa muscular, pues es algo nuevo y es algo que quiero seguir haciendo, no por un tema superficial de apariencia, sino por un tema real de salud. Y pues a veces se requiere mucha disciplina, mucha exigencia personal, pero bueno, pues es algo que iré construyendo o seguiré construyendo con el paso de los siguientes meses y pues de los siguientes años. ¿Cuál sería el tuyo, papá? Pues a nivel personal, yo voy a contar uno a nivel personal, otro a nivel de, ya, digamos, profesional. Muy bien. Y a nivel personal, pues el hecho de que estoy yo lo que es algo parecido a lo que usted refería a la parte física, pero yo más bien la parte de alimentación, porque ha sido nuevo para mí el hecho de estar llevando lo que es una dieta un poco disruptiva en el sentido de cómo lo que es equilibrar los diferentes tipos de alimentos en cuanto a lo que es a la parte de porciones y por el hecho de que yo de alguna manera vivo solo, pues yo mismo tengo que ser mi propio cocinero y ya no es el hecho de que va uno a las tiendas de comida para llevarse determinado tipo de platillos, sino pues hay que ir directamente al mercado a comprarse las calabacitas y las zanahorias y cada uno de los ingredientes, porque pues es un aspecto de un equilibrio un poquito más ordenado con respecto a que si es verduras, que si es proteínas, que si es moderado en grasa, que si es cereal. Y ante eso, bueno, pues traigo lo que es la parte de fortalecer, bueno, primero de afianzar lo que es este modelo, güey, de equilibrio de alimento para propiamente agregarle también un poquito de cómo aprender a preparar platillos, porque a veces nada más lo que hago es, pues simplemente cumplo estas porciones, pero ya que sean cocidas como sea, y me falta lo que es la parte de ir armando como que algunos platillos más creativos, manteniendo todavía ese mismo nivel de porciones que son las recomendadas por el nutriólogo con respecto a tener una mejor alimentación. Entonces, ese es mi compromiso, que identifique el hábito primero, pues de empezar con un fin en la mente, ¿verdad? No nada más lo tengo ya en la mente, sino ya tengo también mi dieta como tal. Ahora lo que tengo que hacer es la parte de la disciplina de cómo ir desarrollando en mis actividades ordinarias, el ir combinando este rol, dedicarme a la cocina, pero también atendiendo mis pendientes profesionales. Y en la parte de un compromiso, que aquí también lo comparto, y sí que interesante que nos pide, y usted ya pues dio de sí, poniendo su parte de su compromiso, porque cuando uno se compromete ante terceros, pues es todavía mucho mayor, se incrementa el nivel del compromiso, más aparte de que vamos a estar en el siguiente podcast, y ni modo de decir, pues es que no lo hice, o es que me quedé a medio. Entonces, ¿qué es la parte de que estoy construyendo una agencia de desarrollo organizacional con inteligencia artificial? Entonces, ¿por qué? No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea la que reemplace al desarrollo organizacional, pero sí lo que es la parte de herramientas para automatizar algunas cosas que uno hace repetidamente, y creo que a través también de cómo va lanzando es justamente pensar en no quedarse con el paradigma tradicional, ¿verdad? Y agarrar el formatito del formulario que hay que llenarlo y rellenarle este circulito, y le pasa uno la plantilla, y luego ya pasa uno a la tabulación, y luego ya lo interpreta, y luego ya entrega el reporte. Entonces me parece que hay algunos aspectos interesantes en los procesos de desarrollo organizacional en los que se puede, lo quisiera aprovechar estas herramientas, y ya tengo de alguna manera el modelo a nivel conceptual, ya de alguna manera documentado como una especie de plan en escritorio, y estoy empezando a crear unos primeros procesos automatizados. Entonces, pues ahí va, Está el ya compromiso. ya lo dije, entonces ahora sí el reto, hay que rezar de a veras para que se cumpla esto. Hay que accionar, hay que accionar. Sí. Déjenos su like si les interesa que en algún momento tengamos una sesión de pura inteligencia artificial aplicada al desarrollo organizacional. Ahí Sí, déjenos un claro. comentario, déjenos un like, porque yo creo que estaría súper, súper interesante. Además de que incluso hasta podríamos traer invitados de Sí, empresas que están usando ya ahorita la inteligencia artificial como parte de sus proyectos de desarrollo. Entonces, ahí lo notamos, ¿no? Manifiéstense. Y pues muchísimas gracias.
Gracias por esta segunda charla, que yo creo que llega de manera muy orgánica a continuar la conversación que tuvimos en la primera charla. Gracias por tu honestidad, gracias por la claridad, el rigor que siempre, siempre te ha caracterizado en todos tus proyectos profesionales y personales, y también por recordarnos que el camino de la excelencia no lo recorre quien espera el momento perfecto, sino el águila que vuela, aunque el cielo está nublado, aunque el clima no esté en las óptimas condiciones. También gracias a nuestra comunidad de empresas efectivas, los invitamos a que nos comenten de los 3 tipos de actitud que conocimos hoy, que es rana, puerta de Alcalá o águila, cuál es el que más se repite en su empresa, en su área de trabajo o en su vida cotidiana. Déjenlo aquí abajo en los comentarios, que los vamos a estar leyendo y vamos a estar respondiendo. Y si este episodio les aportó valor, si esta charla les gustó, no olviden dejarnos su like, su me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita, también comentarnos en Spotify, no solamente en YouTube, sino también en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales, comparten este episodio. Estamos para ustedes en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también, YouTube y Spotify. Ahora sí que compártanlo por el medio que más les agrade, con el líder o con ese equipo que ya saben que lo necesita. Recuerden nuestra invitación a utilizar esta herramienta o a solicitar esta herramienta de prediagnóstico de excelencia que está disponible para ustedes sin costo alguno, así que pues aprovechenlo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, papá, por esta charla. No, gracias a usted y gracias a toda la audiencia. Fue un espacio muy agradable en el que pues estar recordando y en este caminar hasta disfrutándolo con estos ejercicios que usted me pone para que vayamos también un poquito llevando estos temas. Por lo tanto, pues los disfruté mucho y esperemos que la audiencia también. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.